Bien, hemos vuelto al recreo, hemos realizado las prácticas en Tinkercad, todos se han creado un usuario y contraseña y hemos probado un poco ley de Ohm, el uso de protoboard, el uso de fuente, multímetro y demás. Y estábamos empezando a discutir sobre las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes que llegan a un nudo es nula. Bueno, ¿qué es un nudo? Un nudo es un punto en mi circuito en donde llegan más de un conector, si quieren. Si ya tengo dos conectores uniéndose, dos, tres, cuatro, n conectores, voy a tener un nudo. ¿Y qué me dice Kirchhoff en su primera ley? Que todas las corrientes que lleguen acá, siempre, estrictamente, tienen que sumar algebraicamente cero. ¿Qué significa esto? Veamos la primera imagen, dentro de la primera imagen, el primer nudo. Tengo un nudo P al que llegan I1, I2, I3, I4 e I5. Todas con un sentido de camino hacia el nudo. ¿Qué quiere decir esto? Que I1, I2, I3, I4 e IN deben sumar cero. Por lo cual, alguna de todas estas corrientes debe estar circulando en el otro sentido. O deben ser todas cero. Porque si no, no se cumpliría la ley de Kirchhoff. Esto se va a cumplir siempre, siempre, siempre. En el otro caso tenemos todas corrientes salientes, graficadas salientes, pero estrictamente para que se cumpla Kirchhoff, o todas tienen que ser cero, o alguna tiene que al menos alguna ser negativa, para que la suma me dé cero. Si fueran todas positivas, estaríamos sumando todas positivas y no habría forma de llegar al cero. O en el caso 3, o otro punto P de mi circuito, tengo algunas corrientes marcadas como entrantes, otras como salientes. Yo sé que sí o sí la suma de todas esas siempre tienen que dar cero. Muy claro, se entiende lo que es un nudo, se entiende que la suma de las corrientes tiene que ser cero. Bien. La segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de todas las diferencias de potenciales, todos los voltajes, entre nudos alrededor de un camino, siempre es cero. Una de las leyes de Kirchhoff se vincula con las corrientes, por eso en lugar de llamarse la primera ley de Kirchhoff, a veces la llamamos ley de Kirchhoff de corrientes, y esta es ley de Kirchhoff de tensión o segunda ley de Kirchhoff, LKT, ley de Kirchhoff de tensión. Y me dice que si tomo cualquier bucle de cualquier circuito en cualquier parte del universo, la suma de todas las diferencias potenciales tiene que ser estrictamente cero. Ahí veo que Damián me dice que tiene que retirarse. Damián, ha sido un gusto, espero que te esperamos en la próxima clase. Nos deja el número, así lo incluimos en el grupo WhatsApp. Gracias, Damián, que tengas buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Les mando un abrazo y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, seguimos. Entonces, en este caso, imagínense un circuito compuesto por, no sé, tres resistencias. Estrictamente en este camino cerrado, tomando cualquier circulación en un sentido o en el otro, la suma tiene que ser cero. Pero ¿cómo lo voy a sumar, Walter? ¿Cómo sumo los potenciales? Bueno, marco un sentido de circulación que lo elijo yo. Y sumo como positivo si me encuentro con el terminal más positivo en el sentido que voy recorriendo. Fíjense, en este caso, B1, tengo una caída de potencial acá. Sé que esta caída de potencial es más acá, menos allá. Entonces esa es positiva. B1 más B2 más B3 tiene que ser cero. En este otro caso, por ejemplo, B1' más B2' más B3 tiene que ser cero. Pero ¿qué pasa? Acá me encontré con un menos en este sentido de circulación. No es el mismo caso que este. Lo que importa es que siempre la suma de las tensiones en cualquier camino cerrado tiene que ser cero. ¿Y esto qué es? Es el principio de conservación de carga. Si yo tengo, siempre tengo que tener una fuente que entrega y alguien que consume. O muchas personas consumiendo o muchas personas entregando, pero en definitiva, todos en un camino cerrado consumen lo que llega, digamos, lo que se entrega. Eh, si no quedó muy claro, créanme que es algo que lo vamos a entender muy fácil, lo vamos a ver muy fácilmente en un circuito. Por ejemplo, cuando conectemos una fuente y varias resistencias en un camino cerrado, o varias resistencias conectadas en paralelo, vamos a ver cómo se deriva corriente. Créanme que con un ejemplo va a quedar un poco más claro.
Entonces, recordando un poco lo del principio de la clase, ¿por qué vemos teoría de circuitos? Bueno, la teoría de circuitos tiene como propósito predecir tanto cualitativa como cuantitativamente el comportamiento eléctrico de los circuitos físicos para optimizar su diseño. Un poco lo que decía Dirce al principio. Queremos predecir tanto cualitativa como cuantitativamente porque de alguna manera queremos diseñar y no podríamos para cada diseño, bueno, armamos uno y vemos si funciona, armamos otro y vemos si funciona. No, tenemos una teoría de circuito con la cual podemos predecir el comportamiento. Esto incluye la reducción de costos, mejora de rendimiento, etcétera, etcétera. Vamos a usar, obviamente, que herramientas matemáticas, como vimos antes, operaciones matemáticas y modelos. Modelos que surgen de estudiar muchísimo la física, tanto eléctrica, electrónica, magnética, y eso construye un modelo. Bueno, ¿qué es un modelo? Lo que vimos antes, ley de Ohm. Modelizo una resistencia, me olvido si esa resistencia recibe radiación, me olvido si esa resistencia está sometida a un cambio de temperatura, sé que esa resistencia tiene un valor de resistencia que vincula la tensión y la corriente. Y en la generalidad de los casos, ese modelo va a ser más que aceptable y habrá modelos en los que, bueno, hice un satélite para enviar a Marte, bueno, hay que ver si ese modelo se ajusta perfectamente a la resistencia, pero en los términos generales, los que vamos a manejar, y más aún nosotros, va a ser más que suficiente. Por eso acá hay más características de modelado y demás, pero creo que ha quedado claro el concepto de modelo y que los modelos muchas veces están vinculados con las condiciones de operación. ¿Sí? Yo hago un circuito, sé que va a funcionar bajo tales condiciones, humedad, presión, temperatura, y construyo un modelo acorde a eso. Bien, conceptos importantes de circuitos. Circuito abierto y cortocircuito, y acá nos vamos a pelear con Dirce. Ya tuvimos amplias discusiones de circuito abierto y cortocircuito. ¿Ustedes qué implica tener un cortocircuito en una línea? Escucharon seguramente alguna vez, hubo un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? ¿O qué me podrían decir hoy, después de haber hecho una primera práctica, si les digo, tienen que cortocircuitar una resistencia? Unir los extremos. Unir los extremos. Bien, me gustó Marcelo. Es el camino más corto, me dice Roberto. Si leemos, bueno, obviamente acá está la definición en pantalla. Se dice que un par de terminales está cortocircuitado, vamos a ser más formales, cuando la diferencia de potencial entre ellos es cero, independientemente del valor de corriente que circule de un borne a otro. Volvamos al Tinkercad. Tengo una resistencia. Resistencia. Tengo una resistencia. Estos eran sus bornes. Tengo un borne, tengo el otro borne. Si yo tengo un hilo conductor uniendo sus bornes, la resistencia de un hilo conductor es cero. Entonces, la diferencia de potencial en esta resistencia siempre va a ser cero. Recordemos la ley de Ohm. Este hilo conductor es equivalente a colocarle una resistencia de 0 ohms en paralelo. Por lo cual, cualquier corriente que quiera fluir de un circuito por acá va a encontrar siempre un camino más sencillo porque no va a encontrar resistencia que se oponga al paso de la corriente, por lo cual esta resistencia está cortocircuitada. La diferencia de potencial entre sus bornes va a ser siempre cero. La definición opuesta a esto es circuito abierto, que se dice que un par de terminales está en circuito abierto cuando no se drena corriente entre los mismos. Para ser más concretos, si yo tengo una fuente acá, una fuente, cualquier dipolo, por acá no circula corriente por esta fuente, si no está conectada a nada. Entonces acá tengo un circuito abierto. Mismo sería el caso de esta resistencia si no tiene nada conectado. Estoy en circuito abierto. O por ejemplo, para ir un ejemplo, un caso más allá, conecto solo un terminal de esta fuente con esta resistencia. Esto es un circuito abierto. No tiene la posibilidad de fluir corriente. Cuando yo conecto el otro extremo, estoy cerrando el circuito, dándole la posibilidad de que circule corriente. ¿Me siguen con la idea? Entonces, circuito abierto no fluye electricidad, Exactamente, no fluye corriente, no fluye en no casa. fluye corriente, no fluye corriente.
Y en el sí. cortocircuito no tengo la posibilidad de que exista una diferencia de potencial. Ujú. Bien. Y recién acá llegamos a hablar del elemento, componente, resistencia. Aunque ya hablamos de ley de Ohm y ya usamos resistencia, recién acá vamos a definir qué es una resistencia. Me dice el libro, una resistencia es un componente pasivo y está resaltado. ¿Qué significará que un componente, antes de seguir, qué significará que un componente sea pasivo? Siempre va a consumir corriente, siempre va a consumir potencia. Una fuente es un dipolo activo, un dispositivo, un componente activo, entrega. La resistencia es un dispositivo pasivo, consume corriente eléctrica, consume potencia. Bien, me dice que tiene dos terminales. La mayoría de los resistores físicos están hechos de metal, bajo determinadas condiciones de operación, temperatura, corriente, satisfacen la ley de Ohm y por lo tanto admiten como modelo a este resistor pasivo del que venimos hablando, un resistor lineal. Bajo condiciones estándares, condiciones circuitales que vamos a usar siempre en el día a día, la resistencia física, que es la que tengo acá, se modela como este elemento resistivo que cumple la ley de Ohm. En otras palabras, la tensión en bornes será directamente proporcional a la corriente que lo recorre y la constante de proporcionalidad se llama resistencia. Entonces, la tensión en bornes de la resistencia, como ya venimos viendo, es R por I. La, la unidad para la resistencia es volt sobre ampere, que la llamamos ohm, precisamente por la ley de Ohm. Y en el caso de trabajar en entornos atípicos, una corriente altísima, frecuencias de trabajo altísima, presencia de radiaciones, lo que sea, bueno, quizás necesitamos un modelo más complejo para la resistencia. Por ejemplo, una resistencia de altísima temperatura, y no sé si la puedo modelar estrictamente como una resistencia lineal, pero para los usos que le vamos a dar, perfectamente el modelo de la ley de Ohm sirve para una resistencia. Entonces, si graficamos, y esta gráfica la vamos a usar muchísimo, la relación Volt-Ampere, un elemento en función del otro. Tengo en un eje la tensión y en otro eje la corriente. Entonces voy a tener una recta que pasa por el origen, cuya pendiente es la resistencia. ¿Cómo puedo interconectar resistencias? Bueno, habrán escuchado alguna vez resistencias en serie, resistencias en paralelo. Yo puedo tener dos resistencias en serie, es decir, que son recorridas por la misma corriente, como es este caso, dos resistencias en serie, R1 y R2, constituyendo una resistencia equivalente. Si yo miro esto de afuera como una caja negra, si miro R1 y R2, tengo una resistencia equivalente que es la suma entre ambas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo conecto dos resistencias en paralelo? Es decir, conecto una resistencia sometida a la misma diferencia de potencial que la otra. El equivalente, la resistencia equivalente es 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Voy de vuelta. Si yo veo a estas dos resistencias que conecté en paralelo, como de afuera, como una caja negra, lo que yo voy a estar viendo es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, una formulita que se pueden anotar y ya después se la van a aprender de memoria. De hecho, ahora vamos a ir a hacer algunas prácticas a ver si todo esto es cierto. ¿Qué más les puedo contar de las resistencias? Que como habrán visto tienen bandas de colores que identifican qué valor tiene. Por ejemplo, esta resistencia es verde, blanco, marrón. Verde, la primera cifra es un 5. Blanco, la segunda cifra es un 9. Y la tercera es el multiplicador. Es decir, 59 por 10 ohm, por 100, por 1000. Es un código de colores que permite identificar rápidamente la resistencia sin tener que estar midiéndola. Para serle completamente honesto, es una desilusión gigante que como trabajar tanto con resistencia jamás me lo pude aprender. Es algo que se lardea mucho entre electrónicos, ver una resistencia así, esa es de un K, esa de 10K. Yo lamento informarles, nunca me lo pude aprender de memoria. Otra cosa que hay que saber de las resistencias es que hay resistencias de distintos
tamaños asociado a la potencia que puede absorber, consumir esa resistencia. Por ejemplo, hay resistencias muy chiquititas de un cuarto de watt, hay resistencias un poquito más grandes, de un octavo, perdón, un poquito más grande de un cuarto, de medio vatio, de un watt, ya son más grandes, y hay otras que son de 2 watts, de 2 watts, de otras de 5, etcétera. Entonces, a la medida que son más grandes, pueden disipar más potencia y por lo tanto se pueden calentar más sin arruinarse. La resistencia va a ser la misma. Puedo tener una resistencia de 10 ohms de este tamaño que de este, con la diferencia que la va a poder circular más corriente y por lo tanto sin llegar a la destrucción. ¿Sí? Para distintos modelos, para distintos circuitos, voy a necesitar resistencias más grandes. Y acá lo que pasa, Fernando, con lo que vos me decías del cargador. Probablemente el cargador que puede entregar más amperaje tiene elementos más grandes, elementos mejores diseñados, que pueden administrar mejor la potencia y entregar más energía a otro dispositivo. ¿Podría yo tener dos fuentes iguales? No, no sé el caso de tus dos cargadores, pero podría tener dos fuentes exactamente iguales diseñadas con elementos que pueden entregar menos potencia y elementos que pueden entregar más potencia. Entonces, visto esto, no me peleé mucho. Me gustaría que volvamos a hacer un poquito de práctica y volvamos al Tinkercad. ¿Qué me pasó a mí a lo largo del estudio de la electrónica? En ingeniería nos dedicamos muchísimo. Todo esto que estamos viendo hoy es un curso de 4 meses, después de haber visto 3 años de cálculo y álgebra y física. Y es como que uno nunca termina de llevar esto a tierra. Entonces, por eso van a ver que vemos algo, vamos a un simulador, o si pudiéramos construirlo físico, mejor todavía, para que seamos más conscientes de lo que estamos viendo. Por ahí si aburro con el simulador, me dicen, Walter, ya te entendimos, no hace falta y no tengo problema. Pero bueno, en concreto, ¿qué les dije con las leyes de Kirchhoff? Les dije, tenemos una ley de Kirchhoff que nos asegura que todas las corrientes que llegan a un nudo suman cero. Bueno, veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Vamos a colocar, por ejemplo, eh, varias resistencias. ¿Cómo podríamos colocarla para comprobar la ley de Kirchhoff de corrientes que me decía, volvamos un poco para arriba, que todas las corrientes que llegan a un punto siempre en un nudo suman cero? ¿Cómo podría colocarlo a las resistencias para probar eso? Por ejemplo, podría decir, interconecto estas resistencias, veamos a ver qué pasa, ¿no? Si nos equivocamos, volvemos de vuelta. Interconecto estas resistencias, si me lo permite el Tinkercad, sí, en paralelo. Veamos qué pasa. Ahí estamos. Bueno, tenemos una fuente, por ejemplo, de 12 voltios y dos resistencias de 1 kilo ohm. ¿Y cuál sería el nodo, Bien, Walter? bien, perfecto. El nodo es el punto en aquel no hay diferencia de potencial. Entonces, esto sería todo un mismo nodo, porque acá no tengo diferencia de potencial. Lo podemos resumir si quieren en un puntito, pero todo esto está interconectado. Acá no tengo diferencia de potencial, tengo todo un conductor que une. Entonces, esto es un mismo nodo. Si querés, podemos verlo como este cable es un nodo. Es decir, que la corriente que llega acá y sale para acá, debería ser la misma que está entregando esta fuente. En concreto, lo que nosotros podríamos probar ahora, nosotros tenemos 12 voltios, 24 miliamperes. Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Denme un segundo. Podríamos, por ejemplo, decir multímetro
vamos a poner 2 amperímetros. El amperímetro medía corriente. Entonces vengo a un amperímetro acá y veo qué corriente fluye por esta resistencia. Y vengo a otro amperímetro y mido qué corriente fluye por esta otra resistencia. Y si vemos, la fuente que tiene un amperímetro propio me dice que está entregando 24 miliamperes. Por un nodo están saliendo 12 y por el otro nodo están saliendo 12. ¿Qué pasa? Por un nodo está llegando 24 miliamperes y por los otros dos salientes se están bifurcando 12 miliamperes por cada uno. Si lo vemos acá, era el caso de las resistencias en paralelo. Si tendríamos que dibujar acá, voy a probar la pizarra, tendríamos una corriente, upa, tendríamos una corriente, perdonen, soy muy malo dibujando, de 24 miliamperes. Este sería un nodo y tendríamos 12 para cada lado. 12 y 12. ¿Sí? Entonces, como la flecha acá es centrante, esta va positiva, 24. Esta flecha la hice saliente, es menos 12, la suma da 0 y efectivamente Kirchhoff hasta ahora viene bien. ¿Quedó claro o vamos de vuelta con otro ejemplo? No, sí, quedó claro. Para mí sí. Bien, bien. Mi pregunta es ahora cómo dejo de dibujar. Me encantaría poder borrar eso, es la primera vez que dibujo con Zoom. Dijimos, acá tengo una goma. Muy bien, ahí estamos. Bien, ¿cómo podemos probar la ley de Kirchhoff de tensiones? Podemos usar el circuito serie. Podemos poner acá una fuente y ver que la mitad o una parte de la tensión caería en una resistencia y la otra mitad caería, o otra parte caería en la otra resistencia. Podemos venir acá. Borremos todos estos cables y hagamos una configuración de las dos resistencias en serie. Conectarlas en serie es unir dos de sus terminales para que la recorra la misma corriente. Puedo conectar un extremo de la fuente acá y el otro extremo de la fuente a la otra resistencia. Voy a tener 12 voltios, 6 miliamperes en principio. Entonces yo podría venir y medir ahora tensiones. Digo, bueno, yo en realidad quiero medir tensión y quiero medir entre este terminal y entre este terminal y este. Configuramos en voltímetro y vemos que están cayendo 6 voltios en cada resistencia. La fuente tiene 12 voltios y como las resistencias son iguales, 6 voltios se distribuyen en cada uno. Ojo, y acá un poco lo hice a propósito por lo que me preguntaba hoy Fernando. Conecté los voltímetros al revés, fíjense que acá tengo el negativo del voltímetro al positivo de la fuente y el positivo del voltímetro al negativo de la fuente. Bueno, sería cuestión de invertir los cables, pero siempre la suma algebraica me tiene que dar 0. ¿Qué sería? Concretamente, volvemos acá, volvemos a hacer una pizarrita y decimos, bueno, tengo acá una fuente, perdón por mí, para la próxima me traigo un par. Tengo una fuente de 12 voltios, una corriente que circula en este sentido, las resistencias se polarizan más, menos, y recorro en este sentido. Más 6 voltios, más 6 voltios, menos 12, me da efectivamente
0 voltios. La segunda ley de Kirchhoff se ha cumplido. Uy, perdón, detuve la presentación y no el dibujo. Pido disculpas. Ahí estamos, deberían estar viendo de vuelta. Bien, ¿y qué es lo último que les quería mostrar? Y después para que lo prueben ustedes. Si realmente se está cumpliendo lo de serie y paralelo. ¿Cómo podría yo probar serie y paralelo? Bueno, el multímetro acá además me permite medir resistencia. Para limpiar un poco todo esto, podemos borrar las conexiones y decir, bueno, con el multímetro quiero medir una resistencia. Puedo medir una resistencia. ¿Qué valor tiene la resistencia? Puedo medir acá, iniciar la simulación y decir, quiero medir resistencia. Esta resistencia mide 1000 ohms, 1 kilo ohm. Ahora bien, si yo detengo la simulación y las conecto en serie, es decir, vamos a hacerlo un poquito más bonito, no tanto porque no soy muy prolijo, pero así conectamos las dos resistencias solamente para que se vea un poquito mejor, más claro, así, y conectamos las resistencias en serie, es decir, unimos dos de sus terminales, así, así, así y así. Y si es cierto lo que habíamos visto en la presentación, dos resistencias en serie vistas desde afuera es equivalente a la suma de las dos, motivo por el cual deberíamos ver, si iniciamos la simulación, 2 kilo ohm en lugar de 1. Es decir, las dos resistencias se sumaron. Si yo las conecto en paralelo, que los invito a hacerlo ahora a ustedes, debería ver que desde afuera lo que ve el multímetro es 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y los invito a probar en Tinkercad de conectar así dos resistencias en paralelo y medirlo desde afuera a ver si eso realmente se cumple. O bien, si quieren hacerme alguna duda, obviamente, alguna pregunta, pues se puede hacer por la duda. ¿No puedo hacerlo de tarea? Sí, dale, adelante. Uy, mirá la hora que es, perdón, yo los tengo 10 de la noche acá. Eh, sí, Dado todo el obviamente. día, todas las clases y todo. ¿Cómo? No, digo, dado que ya ha pasado todo el día de Sí, trabajo. sí, perdón, perdón. No, 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 Eh, está me bien. me gusta tanto que para mí eran las 7:05 todavía. Bueno, después de esta presentación les voy a dejar una clase grabada terminando esta presentación. Ya casi que la estábamos terminando, vamos por la diapositiva 42 de 59 y a decir verdad queda poquito, después hay muchos ejercicios, así que podría dejarles algún repasito de lo anterior y terminar esto y los ejercicios finales. Básicamente, y con esto redondeo la clase, así como idealizamos a la resistencia como gracias a la ley de Ohm, podemos idealizar, construir un modelo de una fuente de tensión. ¿Cómo hacer un modelo de una fuente de tensión? El valor de tensión constante para cualquier corriente. Por ejemplo, acá tendría 12 voltios constante para cualquier corriente. En el mismo sentido, eh, podría idealizar una fuente de corriente. Fíjense que acá esta gráfica es un poquito tramposa porque me cambió de los ejes. Entonces me graficó constante la corriente para todas las tensiones, pero es lo mismo. No importa podría tener una fuente de corriente, no lo vimos nosotros hoy, vimos solamente fuentes de tensión. Hay otro elemento que es la fuente de corriente, que me establece una corriente para cualquier tensión. Eh, y después un poquito cómo interconectarse, serie y paralelo fuentes, que puedo conectar fuentes de corriente y de tensión en serie o en paralelo. Y después de eso algunos ejercicios, eso queda de tarea. Así que ya debería ir redondeando la clase. En el videito este que les hago el primero, explico los ejercicios. Los ejercicios me gustaría que los hagan en papel, digamos, se resuelven muy sencillo con lo de la clase y los apliquen en el simulador. A todos ellos los van a poder aplicar en el simulador. Sobre todo el más lindo de ver al principio era este que estaba como ejemplo, que les habla de un auto. Por ejemplo, un auto tiene una batería de 12 voltios y tenemos el burro de arranque, la radio, las luces, que podemos modelarlo como resistencia. Entonces, si vamos interconectando cada una de ellas, la idea es medir la corriente y la tensión que permanece siempre constante porque tengo una fuente de tensión. Bueno,
Se hizo un poco tarde. eh, Les dejo un videito con estos ejercicios, y después les dejo además más otra ejercitación, ya lo van a ver. Mañana a la mañana les hago llegar el grupo de WhatsApp y bueno, cualquier cosita nos podemos comunicar de ahí, por ahí, de cara a la clase que viene.